Isen, de White Moonlight, se divorció tras ser engañado. Sin dudarlo, rompió conmigo y lo publicó en sus redes sociales. Deseé poder retroceder 8 años y cambiar el destino de Emma, quien se había casado con ese canalla. Ella era la mujer que él siempre había anhelado. Más tarde, ambos fuimos transportados 8 años atrás en el tiempo. Él alteró el destino de Emma para evitar que se casara con ese canalla, mientras que yo cambié mi destino para estar con él. Cuando vi la publicación de Isen en redes sociales, acababa de terminar una cirugía de 8 horas. De camino a la oficina, me desplomé en el pasillo por el agotamiento. Al despertar, estaba en una habitación privada, oscura y desconocida, rodeada de luces intermitentes de colores y música a todo volumen. Alguien me dio una palmada en el hombro y bromeó: Claire, tu tolerancia al alcohol es pésima. Con una sola copa estás fuera de combate. Mi visión borrosa se enfocó lentamente y me di cuenta de que era Emma frente a mí. Llevaba un vestido corto color rojo vino y su larga melena ligeramente ondulada caía en cascada. La miré fijamente a su rostro radiante y cautivador, permaneciendo en silencio durante unos segundos antes de entrar tambaleándome al baño. Mirándome al espejo, vi un rostro pálido y delicado que me devolvía la mirada. Me salpiqué agua fría en la frente repetidamente, incapaz de negar la realidad: las cicatrices habían desaparecido. Había viajado 8 años atrás, al año en que acababa de empezar la universidad. Hoy era el cumpleaños de mi compañera de cuarto, Emma. Había bebido accidentalmente una bebida alcohólica fuerte y me había desmayado en el sofá durante un buen rato. Aturdida, salí del baño y choqué con alguien. Antes de poder disculparme, una voz grave y familiar se acercó a mi oído. ¿Perdón? ¿Estás bien? Instintivamente apreté el teléfono con los dedos. Levanté la vista y vi al hombre frente a mí. Era alto y de complexión atlética, con rasgos afilados y profundos. Llevaba una camiseta negra lisa y holgada. Era Isen. Nuestras miradas se cruzaron y se detuvieron unos segundos. Ignoré la mirada ambigua en sus ojos, bajé la mía y respondí con calma: estoy bien, antes de pasar a su lado y volver al sofá. Apenas había bebido un sorbo de agua embotellada cuando Isen entró en la habitación. Emma lo saludó con una brillante sonrisa, agarrándolo del brazo mientras nos lo presentaba. Este es mi hermano, el vibrante. Las luces seguían girando mientras él, con una mano en el bolsillo, nos miraba con un leve asentimiento. De no haber sido por aquel breve encuentro en el pasillo, este habría sido nuestro primer encuentro en esta vida. Isen era el hermano biológico de Emma. También era el hombre al que había amado y con quien había estado durante 6 años. No fue hasta el día de la boda de Emma que me di cuenta de que a quien amaba no era a mí. Esa noche se había emborrachado imprudentemente y, mientras me abrazaba, murmuró tiernamente: Emma, Emma. En ese momento me sentí completamente vacía, paralizada. Tardé en procesar lo que estaba sucediendo. La persona a la que amaba era Emma, pero era entonces cuando yo más lo amaba. Así que fingí que nada había pasado, me quedé con él y seguí creyendo su afirmación de que ella era solo mi hermana. Años después, cuando Emma se divorció tras ser engañada, la oí llorar en brazos de Isen diciendo: Isen, nunca lo amé, siempre te he amado a ti. ¿Todavía me quieres? Él me explicó que su madre tenía una afección cardíaca y había amenazado con quitarse la vida si seguían juntos, lo que lo obligó a fingir afecto por otra persona y a emparejarme con él. No sabía si era cierto, pero Isen le creyó. Esa misma noche se me acercó y, tras un largo silencio, me dijo: Hola Claire, terminemos. Lo miré a la cara y ni siquiera alcancé a preguntar el obvio porque, antes de que me llamaran para una cirugía de emergencia. Reprimiendo mis emociones con lógica y compostura, pasé 8 horas en el quirófano. Al salir, lo primero que vi fue la publicación de Isen en redes sociales. Ojalá pudiera retroceder 8 años para cambiar el destino de Emma y evitar que se casara con ese tipejo. Ahora que he vuelto a ese momento, por fin me doy cuenta de los detalles que antes había ignorado o quizás pasado por alto deliberadamente, como el pastel de cumpleaños que Isen le había hecho personalmente, la forma en que le quitó la botella de vino de las manos con delicadeza, o como la cargó a cuestas sin dudarlo cuando terminó la fiesta y ella, borracha, insistió en que la llevaran. Los otros 2 compañeros de piso se maravillaron de lo bueno que era su hermano con ella, y en aquel entonces,
ingenuamente, creí que solo era su hermano. Por eso, más tarde, cuando Emma encontró a alguien que le gustaba y empezó a emparejarme con Isen, la amabilidad y la atención de él me habían conmovido, pero cuando se reveló la verdad, comprendí que su dulzura nunca había estado dirigida a mí. Ya fuera un cumpleaños o un aniversario, siempre parecía desinteresado. Sin embargo, cuando Emma estaba cerca, su atención se centraba por completo en ella, de principio a fin. Isen solo amaba a Emma, como ahora, mientras yo estaba sentada en el asiento trasero del coche de Isen, compartiendo el espacio con mi compañera de cuarto, que estaba inconsciente por la borrachera. Isen miró de reojo a Emma, dormida en el asiento del copiloto. Un mechón de su largo cabello ondeaba con la brisa de la tarde. En la penumbra observé en silencio cómo Isen extendía su mano derecha hacia Emma y murmuraba suavemente: «Emma, esta vez no dejaré que te cases con él». Mi corazón latía con fuerza en ese momento. Cerré los ojos, sumergiéndome en la oscuridad, pero la realidad era clara: Isen también había viajado en el tiempo. No dejaría que Emma se casara con nadie más, y yo no volvería a quedarme con él. De vuelta en la residencia, tumbada en una cama que me resultaba a la vez familiar y extraña, miré el ventilador de techo girando perezosamente, soplando ráfagas de aire caliente. Me dolía ligeramente la cabeza. Me quedé dormida, intranquila. En mis sueños, parecía atrapada en un bucle sin fin, reviviendo una y otra vez los 8 años desde que conocí a Isen hasta que rompimos. Lo oí decir: «Claire, terminemos». Lo que finalmente me sacó de la pesadilla fue la vibración de mi teléfono. Abrí los ojos, aturdida por unos segundos, luego tomé mi teléfono y miré mi agenda. De repente recordé que tenía un trabajo de medio tiempo dando clases particulares de inglés a un estudiante de secundaria. Miré la hora, me levanté rápidamente, me aseé, agarré una bolsa de pan cualquiera y salí. Por suerte, mi asignatura era inglés y, como mi trabajo requería que leyera investigaciones médicas de vanguardia, no había descuidado mi inglés. Repasé el material didáctico para refrescar la memoria. La estudiante era una chica de secundaria. Después de terminar la lección preparada, comencé a revisar su redacción en inglés asignada por su profesora. El tema era sencillo: yo en 10 años. Apoyando la barbilla en la mano, me preguntó: «Señorita Claire, ¿cree que podría convertirme en dibujante de cómics en 10 años?» Respondí con seguridad: «Sí, puedes. Ni siquiera necesitarás 10 años. En 8 años tendrás una enorme base de fans y serás una artista muy popular». Inclinó la cabeza y preguntó: «¿Entonces la señorita Claire también será doctora?» «Sí», respondí. En ese instante, sus ojos se iluminaron y señaló emocionada hacia la ventana. «Mire, señorita Claire, ese debe ser el señor Baen. Sin duda se convertirá en investigador de física». A través del cristal salpicado por la lluvia, levanté la vista y me encontré con la mirada de una figura alta que caminaba bajo un paraguas negro. Se me encogió el corazón y un torrente de recuerdos afloró. No viviría para ver 10 años después. Dentro de 2 años moriría en un accidente de coche. Se llamaba Baen Menlo, un alumno aventajado del infame profesor demonio del departamento de física de nuestra universidad vecina. A menudo era el centro de las conversaciones entre chicas, aparecía con frecuencia en los muros de confesiones de las universidades, conocido por su incomparable atractivo y talento. El único defecto que se le atribuía era su humilde origen. Mis interacciones con él fueron mínimas. Lo había visto un par de veces en la biblioteca de nuestra escuela. Sin embargo, el recuerdo más vívido fue durante mi penúltimo año, cuando fui al hospital a visitar a Isen, que estaba enfermo, de camino al campus. Mientras cruzaba un paso de cebra con otros peatones, un coche a toda velocidad se saltó un semáforo en rojo y se dirigió hacia nosotros. En medio del caos y los gritos, un Mercedes negro apareció de la nada, interceptando al coche. Los neumáticos chirriaron violentamente cuando ambos vehículos chocaron contra la barandilla de seguridad. Instintivamente corrí hacia el lugar del accidente. A mitad de camino, estalló una explosión repentina. Las llamas me envolvieron y, por un instante, todo quedó en silencio. Las cigarras en los árboles cercanos se detuvieron solo para reanudar sus ensordecedores graznidos. Momentos después, nadie sobrevivió dentro de los coches.
Un fragmento de cristal me rozó la frente, dejándome una cicatriz. El incidente fue noticia nacional. Los resultados revelaron que uno de los cuerpos pertenecía al conductor del coche, un hombre que lo había perdido todo en el juego y buscaba venganza contra la sociedad. El otro era Brian. Había pedido prestado el coche de su profesor para recuperar unos documentos de otra universidad y casualmente se encontraba en esa carretera de regreso. Internet se inundó de su información, fotos suyas, junto con historias de sus talentos y logros, se difundieron rápidamente. Muchos lamentaron su muerte, alabando su belleza y brillantez. Algunos incluso dijeron que murió heroicamente salvando a otros. Después de todo, estaba solo. En este mundo, sus padres habían fallecido durante su último año de instituto. Tiempo después, visité su tumba con flores y me encontré con su profesor. Un anciano regordete permanecía en silencio ante la lápida. Solo cuando empezó a lloviznar suspiró profundamente y dijo que aquel chico tenía un futuro muy prometedor. Durante mucho tiempo después, sufrí de insomnio, sentía el corazón como si estuviera sumergido en agua, pesado y dolorosamente oprimido. Pensé que era culpa y arrepentimiento por él. Un suave tirón en mi muñeca me sacó de mis pensamientos. Volví a la realidad al darme cuenta de que la figura de Brian ya había desaparecido de fuera de la ventana. La voz de mi alumna me devolvió por completo. Señorita Cla, voy a la clase de física del señor Brian. No olvide lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? No llegue tarde mañana por la noche. Sinceramente, no había prestado atención a lo que decía la alumna antes, pero los recuerdos lejanos de mi vida anterior me recordaron que mañana era el cumpleaños de Brian. En aquel entonces, sus padres estaban demasiado ocupados para pasar tiempo con él, así que me pidió que le hiciera compañía. La lluvia había cesado en algún momento y un cálido rayo de sol iluminó el cielo. Al asomarme entre las nubes, de repente recordé los detalles que había averiguado sobre Brian en Internet después de su muerte. Mañana era su cumpleaños, pero la verdad era que Brian nunca lo celebró. Nació en un día marcado por la tragedia. Su padre, bombero, murió en un incendio durante una misión de rescate ese mismo día. Ni siquiera llegó a ver a su hijo una sola vez. Pensé que tal vez Brian no querría oír un feliz cumpleaños, pero era el día en que llegó a este mundo y no debería tener que afrontarlo solo. Al día siguiente, llegué a casa de mi alumno antes de la hora acordada con una tarta y un regalo. Brian estaba dando clase. Fuera de la ventana, el sol se ponía. Llevaba una sencilla camisa blanca y sostenía un examen. De pie ante el escritorio de madera, bajó ligeramente la cabeza para repasar el material. Su porte era elegante y sereno. Al verlo así, no pude evitar pensar en un rumor que había escuchado en el pasado, una captura de pantalla vaga e inverificable de una conversación. Era breve, solo unas pocas líneas de texto. Alguien le preguntó a Brian, ¿te gusta alguien? Él respondió, sí. Luego le preguntaron, entonces, ¿por qué no se lo dices? La respuesta llegó 3 minutos después, olvídalo, la mayoría de la gente no lo haría. Creer que alguien como Brian, con su excepcional atractivo y talento, pudiera albergar un amor platónico, aunque para entonces ya se había ido. La verdad jamás se sabría. Si estaba enamorado, pero ese amor estaba destinado a permanecer enterrado para siempre. Ya fuera por su padre, a quien nunca conoció, por su madre, que enfermó y falleció, por el amor secreto que nunca confesó, o por el brillante futuro truncado. La vida de Brian estaba llena de arrepentimientos. Un genio como él, del departamento de física de nuestra universidad, merecía un final mejor. Al terminar la clase, el cielo se había oscurecido por completo. Mi alumna tomó con entusiasmo los materiales de arte que le había comprado y los abrazó con fuerza. Si tan solo el señor Brian no hubiera tenido otros planes, podríamos haber estado los tres juntos, suspiró. Me detuve un instante y miré a Brian, que estaba recogiendo y preparándose para irse. Impulsivamente dije, Sr. Brian, ¿por qué no se queda? Antes de que pudiera explicarme, la luz se cortó de repente, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Tosí levemente y mentí, las chicas tenemos miedo a la oscuridad. ¿Por qué no se queda un rato más? La habitación quedó en silencio por un momento y luego, con un pequeño clic, la llama se encendió.
Ryan había prendido un encendedor, protegiendo la pequeña llama con la mano. La luz parpadeante acentuaba los contornos afilados de su rostro, definiendo aún más sus facciones. Me miró y dijo simplemente, de acuerdo. Usando el encendedor, encendí las velas del pastel y lo coloqué frente a ellos. Hoy celebramos la continuación de la vida, dije seriamente, mirándolos. Que el resto de sus vidas sea seguro y feliz. Dejando de lado mi culpa hacia Ryan, nadie deseaba más que yo que tuviera una vida pacífica y feliz de ahora en adelante. La habitación en penumbra se llenó del dulce aroma del pastel. Lo compartimos juntos. Mi alumna, mordiendo su cuchara, corrió al estudio y regresó con su boletín de calificaciones diciendo emocionada, «Señorita Cla, mi mamá dice que mejoré mucho en este examen. Quiere invitarlos a cenar para agradecerles». Al mirar el boletín, recordé que esto había sucedido en mi vida anterior, pero en aquel entonces Emma me había pedido que la ayudara a mover los accesorios para una sesión de fotos, así que rechacé cortésmente la invitación a cenar. Mientras mis pensamientos divagaban, miré a Ryan, sentado en silencio bajo la suave luz. De repente, me di cuenta de algo. En aquel día de cena en mi vida anterior, se suponía que debía encontrarme con Ryan como es debido, pero no llegué a la cena. De camino, salvé a una niña de ser atropellada y terminé en el hospital con una lesión en la pierna. Como no pude ir, para demostrar que no les estaba fallando, tomé una foto y se la envié a los padres de la niña. La foto mostraba exactamente dónde estaba, junto con una breve explicación para asegurarles que no estaba siendo irresponsable. Mientras esperaba a que el médico me pusiera la pomada, revisé las redes sociales y me topé con la última publicación de Emma, una serie de fotos de las actividades de su club de fotografía. Y, por supuesto, Ethan estaba en la foto, como siempre. Aparecía cada vez que Emma lo llamaba. Recordé vívidamente nuestro 4º aniversario. Ese día, Emma se peleó con su novio, fue a un bar, se emborrachó y llamó a Ethan llorando. «Ethan, me siento muy mal, ¿puedes venir a hacerme compañía?» En esa ocasión, Ethan y yo acabábamos de llegar a un buen restaurante para cenar. Ni siquiera habíamos pedido cuando se levantó para irse. Me ofrecí a ir con él, pero me detuvo diciendo, «Emma siempre ha sido orgullosa, no querría que la vieras así». Le pregunté, «¿Y tú qué querrías?» «Verla así es diferente, crecimos juntos», respondió al poco después de que Emma se reconciliara con su novio en una fiesta. La oí decirle en broma, «No eres el único al que le gusto. Si me vuelves a hacer enojar, te dejo». Ethan, que estaba cerca, bebió su vino en silencio y no dijo nada. En el fondo, Ethan siempre supo que Emma era plenamente consciente de sus sentimientos, pero fingía no darse cuenta, disfrutando de su inquebrantable devoción mientras permanecía con el hombre al que realmente amaba. En cuanto a mí, la simple explicación de Ethan, «es mi hermana y es tu amiga», bastó para acallar cualquier protesta que pudiera haber tenido. Afortunadamente, en esta nueva vida no volvería a ser un estorbo. Tras vendarme la herida, salí cojeando del hospital. A mitad de la calle empezó a llover, la herida no podía mojarse, así que apreté los dientes por el dolor y busqué un lugar resguardado para pedir que me recogieran. Desafortunadamente, mi teléfono se había quedado sin batería. El viento de finales de verano traía un ligero frío mientras me resignaba a esperar a que parara la lluvia. Justo entonces apareció Ryan, llegó a través de la lluvia. Sosteniendo un paraguas, sin decir palabra, se quitó la chaqueta, la ató alrededor de mi pierna herida, me dio el paraguas y me alzó en brazos. «El camino aquí es demasiado estrecho para un coche, busquemos un sitio mejor», dijo. Apoyada en su pecho, podía percibir una leve mezcla de amargor y frescura. El latido constante de su corazón resonaba en mis oídos mientras mi mirada se desviaba de su nuez de Adán a su perfil. Cuando finalmente entramos en un coche, le pregunté, «¿Qué haces aquí?». Explicó con naturalidad, «Tu madre, que es estudiante, estaba preocupada por ti. Me pidió que fuera a verte, ya que tenía una reunión cerca. Como no pude contactar contigo, empecé a buscarte». La lluvia hacía que el interior del coche se sintiera húmedo y cálido. Abrí un poco la ventanilla, preguntándome cuántos lugares habría buscado. El cansancio me invadió y me quedé dormida. Cuando desperté, la lluvia había cesado y estábamos en la puerta del campus.
Ryan me ayudó a bajar del coche con cuidado y me llevó a la residencia. Antes de irnos, le di las gracias. Me miró con una leve sonrisa y dijo, no hace falta que me des las gracias, señorita Cla. De vuelta en mi residencia, me di cuenta de que la chaqueta de Ryan seguía atada alrededor de mi pierna herida. Unos días después, cuando fui a devolvérsela, el otoño ya había llegado debido a la lluvia y a mi necesidad de descansar. No había salido mucho del campus. Era un fin de semana soleado cuando finalmente fui a buscarlo. Me di cuenta de que había sido impulsiva, ni siquiera tenía su información de contacto. Buscarlo se sentía como buscar una aguja en un pajar. No lo encontré, pero inesperadamente me topé con Isen. Estaba pasando por la cancha de baloncesto cuando oí a alguien gritar, llamen a una ambulancia. Se ha desmayado. Mis instintos de médica se activaron y corrí hacia él, abriéndome paso entre la multitud. Un chico estaba inconsciente en el suelo. Inmediatamente me arrodillé, le practiqué RCP y, después de unos 15 minutos, recuperó la conciencia. Los paramédicos llegaron poco después y, al levantarme para irme, noté que Isen me observaba desde el otro lado de la multitud. Llevaba una camiseta roja y negra, su expresión era tranquila, su mirada firme. Tomé la chaqueta de Ryan y me giré para irme. Oí a un chico preguntarle a Isen, ¿la conoces? No, respondió Isen. Encontré una cafetería cercana para descansar y recuperar fuerzas. El ocasional tintineo del carillón de viento en la puerta era relajante. Estaba jugando distraídamente a un juego en mi teléfono cuando sonó el timbre de nuevo. Levanté la vista y vi que Ryan estaba frente a mí. Justo en ese momento, sonó el mensaje de fin de partida en mi teléfono. Lo miré sorprendida y sonreí. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Al instante siguiente, él arqueó una ceja y dijo, no es casualidad. Vine a buscarte. Al ver mi expresión de desconcierto, abrió su teléfono y lo puso frente a mí. La pantalla mostraba una publicación en la página de confesiones de la universidad. La imagen era mía practicando RCP en la cancha de baloncesto, con un texto que decía, en 3 minutos quiero toda la información sobre esta mujer. La publicación llevaba menos de media hora, pero ya tenía cientos de comentarios. La mayoría solo estaba allí por curiosidad, pero algunos hacían observaciones interesantes. Parece conocer técnicas profesionales de primeros auxilios, probablemente de la Facultad de Medicina cercana. ¿Por qué está en nuestro campus? La chaqueta que lleva parece un abrigo de hombre. ¿Podría ser de su novio? ¿Es de nuestra universidad? No seguí leyendo, sintiéndome un poco avergonzada. Tomé la chaqueta que estaba a mi lado y se la di a Ryan. La he lavado, dije. Esa noche, cuando regresé a la residencia, mi compañera de cuarto, siempre tan curiosa, me puso el teléfono en la cara. Mira esto, exclamó. En la página de confesiones había una nueva publicación, caso resuelto. Es la novia de Ryan, del departamento de física. La foto adjunta era de mí devolviéndole la chaqueta a Ryan en la cafetería, con un filtro rosa que hacía que la interacción pareciera mucho más íntima de lo que realmente era. Mientras mi compañera, con su espíritu chismoso, seguía emocionada, le expliqué rápidamente la situación. Tras escuchar toda la historia, suspiró con decepción, pero luego añadió, bueno, esto tiene potencial. Por ahora, lo apoyaré. Solté una risita nerviosa y miré el contacto de Ryan en mi teléfono. Su nombre de usuario era simplemente Ryan y su foto de perfil, una sencilla grulla de origami blanca. Después de pensarlo un poco, lo cambié a Sr. Ryan en mis contactos. Su perfil en redes sociales era limpio y conciso, con una sola publicación, El viento arrecia. La hora coincidía con el día en que nos conocimos. Por alguna razón, me recordó a otra línea temporal. En el 6º aniversario de la muerte de Ryan, visité su tumba con un ramo de flores. La lluvia acababa de parar y el sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas. Mi sombra se proyectó sobre su lápida mientras contemplaba en silencio su foto, el mismo rostro sereno y amable. De repente, una brisa me despeinó, levantando los mechones de pelo que me caían sobre la cara. Las hojas susurraban con el viento, como el comienzo de un nuevo capítulo. Entonces,
El tiempo retrocedió y volví a este momento, a este reencuentro. Me sentí afortunada de haber regresado antes de conocer a Isen. En lugar de desperdiciar esta segunda oportunidad en venganza, decidí que nos convirtiéramos en extraños, extraños como aquel día en la cancha de baloncesto cuando dijo que no me conocía. El primer año fue caótico y apresurado, y terminó abruptamente. Si mi memoria no me fallaba, entre los estudiantes de primer año de la Universidad de Baen pronto habría alguien de quien Emma se enamoraría, el exnovio de Isen en la línea temporal anterior. Se conocieron en una fiesta organizada por Isen, y Emma rápidamente desarrolló sentimientos por él. A partir de ahí, comenzó a emparejarme con Isen mediante sus coincidencias deliberadas y emparejamientos artificiales. Isen finalmente me pidió que estuviera con él. Ahora que Isen también había regresado al pasado, probablemente evitaría que Emma conociera a ese chico, asegurándose así de poder estar con ella. Parecía la conclusión inevitable, pero el destino a menudo nos sorprende. Durante el último examen profesional antes del descanso, estaba sentada en diagonal detrás de Baen. Acababa de terminar mi examen y estaba a punto de entregarlo cuando lo noté despertarse repentinamente de una siesta. Se levantó bruscamente, tomó su examen, lo echó un vistazo y luego miró alrededor del aula, agarrando del brazo al estudiante confundida a su lado. Me preguntó, ¿qué año es? Dime qué año es este, insistió. Observé su espalda en silencio mientras me acercaba a entregar mi examen y salía del aula. Fuera del salón de exámenes, Isen me esperaba. Al pasar junto a él, me llamó. Me detuve y lo miré con expresión interrogativa. Me preguntó, ¿estás con él ahora? No entendía a qué se refería con esa pregunta, así que simplemente respondí, ¿qué te importa? Después de eso, debido a las vacaciones, no vi a Isen ni a Baen durante bastante tiempo. Pensé que, al empezar de nuevo, Isen y Emma finalmente encontrarían la felicidad juntos, pero me equivoqué. Incluso en esta nueva línea temporal, Emma no eligió a Isen, seguía enamorándose de Ethan Jr., igual que en la línea temporal anterior. Sus palabras a Isen después de su divorcio, siempre fuiste a quien amé, no eran más que una mentira. Lo que me sorprendió fue que esta vez Emma no intentó emparejarme con Isen, en cambio, se centró en emparejar a Isen con la mujer que, en el futuro, sería la razón por la que su marido la engañó. No tenía ni idea de lo que había pasado durante las vacaciones, pero cuando nos volvimos a encontrar, Emma, esa mujer, ya se había convertido en mi amiga. El aire nocturno era frío mientras abrazaba mis libros y regresaba a la residencia. A lo lejos vi a Isen y Emma hablando abajo. Sin detenerme, pasé junto a ellos, su conversación llegó a mis oídos mientras me alejaba. Emma, te lo diré otra vez, no te conviene. Eres demasiado ingenua. Si no te alejas de él, acabarás lastimada, dijo la voz ronca de Isen. Isen, créeme, no lo entiendes. En realidad es un gran tipo. Solo intenta estar con él un tiempo, ¿de acuerdo?, respondió Emma. 2 meses después, Emma anunció oficialmente su nueva relación. Ese día asistí a una fiesta y me encontré con un Isen borracho en el pasillo, fuera del salón privado. Al regresar del baño, de repente me atrajo hacia él. El fuerte olor a alcohol me inundó. Luché, pero cuanto más me resistía, más fuerte se volvía su agarre. Su voz grave y ronca murmuró en mi oído, Emma, ¿por qué estás con él? Te lastimará en el futuro. Deben haberte obligado. Sé que te gusto. Sé que a quien amas soy yo. Cuando mis intentos de liberarme fracasaron, levanté la cabeza. Tenía la pierna lista para patearle la espinilla, pero justo cuando iba a hacerlo, la mano que me presionaba la espalda me soltó de repente. Al instante siguiente, Isen fue apartado bruscamente, le sujetaron la muñeca y lo tiraron al suelo. Casi me caigo por la repentina liberación, pero un brazo fuerte me sostuvo por la cintura, impidiéndome caer. Emma Baen, casualmente estaba allí para la cena de celebración de su grupo y había salido a tomar el aire, topándose accidentalmente con la escena. Isen, visiblemente recuperado de la borrachera tras el impacto, se apoyó contra la pared con una expresión entre vergüenza y enfado. Me miró con desprecio. Cada palabra que dices es una pérdida de tiempo. Ignorándolo, tomé el brazo de Baen y estaba a punto de irme cuando la voz de Isen resonó de nuevo, cargada de sarcasmo.
¿no estás orgullosa de ti misma, Claire? Sé que siempre te he gustado. Que no acabará con Emma debe de hacerte feliz, ¿verdad? Pero aunque estés con él ahora, ¿qué importa? Es un muerto en vida, va a morir de todas formas. Las palabras de Isen dejaban claro que estaba confundiendo los hechos con las emociones. En ambas líneas temporales, su inestabilidad lo impulsaba a actuar imprudentemente. No me importaba lo que dijera de mí, pero no tenía derecho a hablar así de Ryan. Me detuve en seco y me giré para mirar a Isen, que seguía observándonos con desdén. Palabra por palabra, le dije, cállate, Isen. No va a morir porque yo estoy aquí. Voy a cambiar su destino. Aunque no podía regresar al momento en que su padre se sacrificó para salvar a otros, ni al tiempo anterior a que la enfermedad de su madre le arrebatara la vida, había regresado a este momento. Podía salvarlo ahora. Al salir del hotel, el sonido de las bocinas de los coches resonó a lo lejos. Solo entonces me di cuenta de que aún sostenía la mano de Ryan. Su palma estaba cálida y ligeramente húmeda. Dudé un instante antes de soltarla rápidamente y esconder la mano tras la espalda, apretándola en un puño para ocultar mi vergüenza. Lo siento y gracias, dije, intentando recomponerme. La mano de Ryan, que había estado descansando a su lado, se cerró en un puño flojo. Bajó la mirada ligeramente y preguntó, ¿qué has dicho? Mi corazón dio un vuelco y lo interrumpí, estaba borracho y decía tonterías. No te creas ni una palabra, Ryan. Tienes un futuro brillante por delante, aún te queda mucho tiempo. Nos quedamos en silencio unos instantes antes de que Ryan sonriera de repente, con un semblante relajado. Y tú, sin duda, te convertirás en una excelente médica en el futuro, ¿verdad? Le devolví la sonrisa, radiante y decidida. Mientras viva, haré todo lo posible por salvar vidas. Emma no logró emparejar a Isen con esa mujer, pero ella desarrolló sentimientos por él y comenzó a aferrarse a él. En cierto modo, el objetivo de Emma se cumplió, porque esa mujer no tendría la oportunidad de arruinar su futuro matrimonio. Lo que Emma no anticipó fue que Isen había viajado en el tiempo. Se aferraba obstinadamente a las palabras que ella le había dicho en el pasado, una mentira que se había convertido en una especie de máscara de oxígeno para él, permitiéndole mantener su amor equivocado. Pero fue la propia Emma quien, en última instancia, destrozó esa ilusión en una fiesta a la que no asistí, como mis compañeras de piso describieron más tarde con expresiones complicadas. Emma se emborrachó y abofeteó a esa mujer. Nadie pudo contenerla mientras gritaba, desvergonzada, rompecorazones. Su novio intentó detenerla, pero cuanto más lo intentaba, más errática se volvía Emma. Lo que me pareció extraño fue la calma de Isen, su hermano, durante todo el incidente. Se quedó a un lado, observando en silencio cómo Emma perdía el control en su rabieta. Por un instante me sorprendí y abrí la boca como para decir algo, pero al final me quedé callada. La calma de Isen no era indiferencia, era resignación. Se había dado cuenta de la verdad, sabía que Emma también había viajado en el tiempo. No solo había elegido no estar con él, sino que incluso lo había usado como un peón para bloquear a alguien más. Isen no era más que una herramienta. A sus propios ojos, se había convertido en una broma. Después de eso, ya no lo vi buscando a Emma tan a menudo, pero a ella no parecía importarle. Me encontré con Isen un par de veces cuando visitaba a Ryan en su universidad. El recuerdo más vívido fue cuando Ryan y yo fuimos a un restaurante recién inaugurado a las afueras del campus. De camino, pasamos por un puesto de barbacoa al aire libre donde había habido una pelea. La pelea estalló y Isen estaba en medio. La escena rápidamente se convirtió en un caos, con gritos, alaridos y el sonido de cristales rotos llenando el aire. Una botella de cerveza rota voló hacia mí, sus afilados fragmentos brillaban en la penumbra. Ryan reaccionó rápidamente, atrayéndome hacia él. El cristal rozó su mejilla, dejando una fina línea de sangre. Sobresaltada, le lancé un grito a Ryan. Rápidamente me llevó a una tienda de dumplings al otro lado de la calle y me tranquilizó. Está bien, no tengas miedo. Para cuando llegó la policía, el alboroto había disminuido inexplicablemente.
con agua embotellada, limpié suavemente la herida de Ryan y luego saqué con cuidado una tirita verde de dibujos animados de mi bolsillo. Me dispuse a aplicársela cuando la puerta se abrió de golpe y Ethan entró con algunos otros de la pelea. Todos tenían heridas de diversa gravedad. El labio de Ethan aún estaba manchado con sangre seca, una leve evidencia de que lo habían limpiado apresuradamente mientras sus amigos maldecían a gritos al otro involucrado. Continué con calma aplicándole la tirita a Ryan. De repente, Ethan pateó la mesa con un golpe seco y resonante. Al día siguiente, mientras caminábamos por el campus bajo una ligera nevada, Ethan me detuvo. Tenía el rostro magullado y su mirada reflejaba una mezcla de emociones. Claire, comenzó, no va a funcionar entre ustedes dos. Hazme caso, no te enamores de él. Mi expresión se volvió fría. Sin dudarlo, le espeté, no soy psiquiatra, no vengas a verme. Mientras me alejaba, su voz me siguió con un aire de indiferencia, pero también de amargura. Claire, la persona a la que se supone que debes amar soy yo. Ahora que lo pienso, mi vida había sido tranquila y sin sobresaltos, salvo por el desvío de conocer a Ethan y Emma, que me hizo perder 6 años. Sin embargo, a Ryan le debía la vida. Cuando viajé al pasado por primera vez, creí que mi propósito era cambiar mi destino y no estar con Ethan. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que no era así. Una tarde, cerca del final de mi segundo año, desperté bruscamente de una pesadilla. En ella regresaba a aquella fatídica intersección, cruzando la calle con la multitud. Un coche a toda velocidad se abalanzó sobre nosotros y observé impotente como un Mercedes negro lo interceptaba, seguido de una ensordecedora explosión. El viejo ventilador de techo sobre mí giraba, despeinándome mientras miraba fijamente al techo. Siempre supe que este era un problema irresoluble, más allá de la motivación del conductor por vengarse de la sociedad. No tenía más información sobre él. Podía salvar a Ryan, podía evitar ir a esa intersección, pero ¿qué pasaría con el anciano, el niño, la mujer embarazada y los estudiantes que estarían allí en su lugar? Una vez, desesperada, fui a la policía con una probabilidad de 1 entre 10.000 de que pudieran ayudarme. Su respuesta fue, señora IPP, ¿ha estado viendo demasiadas películas de ciencia ficción? Nuestras investigaciones se basan en la ciencia, no en el misticismo. A principios de junio comenzaron los exámenes de ingreso a la universidad, lo que marcó el fin de mis trabajos de tutora y de los de Ryan. Para entonces lo conocía desde hacía casi 2 años, pero nunca mencionó a ninguna chica especial, y casi podía confirmar que la captura de pantalla del supuesto amor platónico era falsa. A menudo me preguntaba qué tipo de chica le gustaría a Ryan. Tal vez sería hermosa, más inteligente o tan extraordinaria como él, pero fuera como fuese, sin duda sería alguien especial. Esa noche, los padres de los estudiantes nos invitaron a cenar de nuevo para expresar su gratitud. Cuando terminamos, ya había oscurecido. Ryan y yo caminamos juntos por un callejón iluminado por la luna. Quizás porque sabíamos que allí nuestros caminos se separarían, o tal vez fue la melancolía de la noche la que despertó pensamientos ocultos. Al pasar bajo una tenue farola, rompí el silencio fingiendo preguntar casualmente, Ryan, ¿te gusta a alguien? Guardó silencio un largo rato antes de responder con otra pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Le dije, si alguna vez te gusta a alguien, asegúrate de decírselo. No te lo guardes ni dejes que se entere por otros. Si lo dices en voz alta, quizás tengas una oportunidad. Mientras los pétalos flotaban en la brisa, nos detuvimos en la intersección. De repente, Ryan se giró hacia mí y dijo sinceramente, gracias. Pensando que me agradecía el consejo, no le di más importancia y seguí con mi vida como siempre. Entonces llegó el día anterior al sacrificio de Ryan en la línea temporal anterior. Su profesor le había pedido que condujera al día siguiente para recoger unos documentos. Cuando me enteré, le pregunté si podía ir por la tarde. Le dije que un amigo me había dado 2 entradas de cine y le pedí que me acompañara por la mañana. Aceptó. La película que elegí, casualmente sobre viajes en el tiempo, trataba de una mujer que viajaba al pasado para enmendar los errores de un hombre al que amaba, solo para darse cuenta de que su amor compartido era solo un sueño. Pero no vi cómo terminaba. A la mitad de la película me giré hacia Ryan, que la veía con atención,
y le dije que necesitaba ir al baño. Salí del cine con calma, como si fuera un día cualquiera. Subí al coche que había alquilado y conduje hasta el cruce. De camino me di cuenta de que nuestro encuentro siempre había sido un preludio a la despedida. Ryan, pensé, esta vez te toca ver el futuro. Al llegar al cruce vi a la multitud familiar esperando para cruzar la calle. Esperé a que apareciera el coche. De repente, una explosión resonó cerca, haciéndome dar un vuelco al corazón. Me quedé en blanco por un momento y salí rápidamente del coche, llamando a Ryan mientras corría hacia los restos en llamas. El teléfono no paraba de sonar, pero nadie contestaba. Me quedé de pie frente a las llamas, entre los escombros. Mi visión se nubló. Entre lágrimas, una ola de mareo me invadió y lo último que recordaba era que aún no había podido salvarlo. Al despertar, estaba en una habitación de hospital. El aire estaba impregnado del familiar olor a desinfectante. Junto a mi cama estaban mi teléfono y una bata blanca. Una enfermera a la que reconocí me explicó que me había desmayado y que había estado dormida durante 20 minutos. Me dijo que habían pasado 6 años. Me quedé mirando la cortina, que se mecía suavemente con la brisa, incapaz por un instante de distinguir si había soñado con el pasado o si aquello era real. No fue hasta que fui al baño, me salpiqué agua fría en la cara y me miré en el espejo, viendo que la cicatriz de mi frente había desaparecido, que supe con certeza que realmente había viajado al pasado. Con las manos temblando, cogí mi teléfono y busqué rápidamente noticias sobre el accidente. Lo único que encontré fue una breve y oscura mención en un artículo antiguo. No había titular, ni tema de actualidad, ni ninguna mención de Ryan, su nombre, su historia, su lápida. Todo había desaparecido. Pregunté a innumerables personas si recordaban el accidente de hacía 6 años, aquel que había salvado tantas vidas. En un foro de internet, las respuestas siempre eran las mismas. Claire, ¿estás segura de que no te equivocas? Hubo un accidente, pero no salió en las noticias. No sé, hace 6 años es demasiado tiempo. Ryan no tenía familia. Sus antiguos compañeros se habían dispersado por todo el país. Fui a su universidad a buscar a su profesor, pero descubrí que se había mudado al extranjero. No había rastro de Ryan, ninguna prueba de que hubiera existido. Lo único que confirmaba nuestra conexión era el último mensaje en su historial de chat conmigo, enviado el día antes del accidente. Era su respuesta aceptando ver la película. Durante 6 años después de su muerte solo había vacío. Escribí en el chat, pero nunca pulsé enviar. Tenía miedo de que se convirtiera en un mensaje sin respuesta. Mientras no lo enviara, podía creer que seguía vivo. Desarrollé la costumbre de pasear por su universidad siempre que tenía tiempo libre, a menudo terminando junto al lago que solíamos visitar. Su antiguo laboratorio estaba cerca, en la primera planta. A través de los ventanales me pareció ver una figura esbelta con bata blanca en la mesa de laboratorio, inclinada y concentrada, anotando números en un papel, pero al segundo siguiente la imagen desapareció. Isen vino a buscarme al día siguiente de mi regreso al pasado. Me dijo, no terminemos, fue solo un momento de impulsividad. Por favor, dame otra oportunidad. Ante su actitud humilde y suplicante, detuve la pluma a mitad de la frase en mis notas y lo miré con calma. Isen, ¿alguna vez estuvimos juntos? El color se le fue del rostro en un instante. La verdad era que no tenía pruebas de que hubiéramos estado juntos. Después de viajar en el tiempo, no solo desapareció la noticia del sacrificio de Ryan, mi relación de 6 años con Isen también se borró. El destino nos había traído a los 4 de vuelta 8 años atrás. Isen quería cambiar el destino de Emma, que se casaría con un canalla, y estar con ella, así que alteró personalmente el curso de nuestra relación. Aunque finalmente se dio cuenta de que solo lo estaban usando, el resultado fue el mismo, ya no había ninguna conexión entre nosotros. Después Isen se desesperó buscando cualquier prueba de que alguna vez habíamos estado juntos, pero sus esfuerzos fueron en vano. En mi teléfono no había fotos nuestras ni historial de chat. Ninguno de nuestros amigos en común nos recordaba. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares que frecuentábamos no me mostraban. Con el paso del tiempo, mis compañeros de trabajo, que al principio murmuraban sobre el hombre guapo que me cortejaba, finalmente suspiraron, qué lástima,
Debe tener algún problema mental. Sonreí y le sugerí amablemente a Isen. Cuando apareció de nuevo, gira a la izquierda, hacia el departamento de psiquiatría. Deberías hacerte un chequeo. Como me negaba rotundamente a reconocer nuestra relación pasada, la única persona que lo sabía era Emma. Después de regresar, la engañaron de nuevo, a pesar de que Isen había evitado la futura aventura entre ella y la mujer que arruinaría su matrimonio. Una persona destinada a engañar siempre encuentra la manera. Durante el tiempo que Isen estuvo conmigo, tanto Emma como esa mujer se aferraban a él. Emma intentó desesperadamente convencer a Isen, diciéndole cuánto lo amaba y lo indefensa que se había sentido al principio. Isen se mantuvo indiferente, pero luego se impacientó cada vez más. Un día, después de que Isen se negara a verla, Emma vino a mí y armó un escándalo. Observé su rabieta en silencio y luego llamé con calma a seguridad. La acompañé a la salida, giré a la izquierda y salí por la puerta del departamento de psiquiatría. Le dije que ella también debería hacerse un chequeo. Mis compañeros suspiraron de nuevo, realmente eran de la misma familia, ambos parecían tener algún tornillo flojo. Tras un rato de tranquilidad, me encontré de nuevo con Isen y Emma un mes después. Estaba en el laboratorio recogiendo unos documentos de un colega cuando vi a Isen lanzando papeles furiosamente a 3 personas al otro lado de la sala. No le presté mucha atención y me di la vuelta para irme. Más tarde, mi compañero me contó lo que había pasado. Isen había escuchado una fuerte discusión entre Emma y su madre, durante la cual su madre reveló que eran hermanas de sangre. Una prueba de ADN lo confirmó. Isen y Emma eran medio hermanas, compartían el mismo padre. Sus fechas de nacimiento estaban separadas por solo 3 meses, lo que significaba que el padre de Isen le había sido infiel a su madre. Lima estaba embarazada. Una vez le contó a Isen que su madre había amenazado con quitarse la vida si seguían juntos. Todo había terminado y resultó ser cierto. Al mediodía me invitaron a dar una conferencia de primeros auxilios en una universidad. El auditorio estaba lleno y la conferencia terminó sin problemas. Mientras recogía mis materiales, divisé una silueta familiar entre la multitud que se dispersaba, pero antes de que pudiera verla bien, la figura desapareció. El cielo se había oscurecido y empezó a llover ligeramente. Al llegar a las puertas del auditorio, tras un instante de vacilación, usé mi carpeta para protegerme la cabeza y me preparé para correr bajo la lluvia. De repente, apareció un paraguas negro sobre mí. Un aroma familiar, ligeramente amargo pero reconfortante, me llegó al sentir las gotas de agua resbalando por el borde inclinado del paraguas. El corazón me dio un vuelco. Me quedé paralizada, con la mano aún sosteniendo la carpeta sobre mi cabeza, y lentamente me giré. Allí estaba Ryan, a quien no había visto en 6 años. Se veía igual que entonces, su rostro sereno y frío, sus rasgos afilados iluminados por el suave resplandor de las farolas. Después de la explosión, Ryan había sido llevado al extranjero por su profesor para recibir tratamiento médico. Estuvo en coma durante casi 2 años y, al despertar, permaneció en el extranjero para continuar su recuperación y seguir estudiando, hasta que finalmente se unió a un instituto de investigación. Ahora había regresado para impartir clases como profesor en el departamento de física de esta universidad. Resumió esos 6 años en tan solo unas pocas frases. Parpadeé, incontables palabras que quería decir se condensaron en solo 2, qué bien que estuviera vivo. Era maravilloso saber que Ryan, quien una vez fue el señor Ryan para mí, ahora el profesor Ryan, seguía aquí. Lo que no había cambiado era su popularidad entre las mujeres. Se decía que sus clases siempre estaban tan llenas que algunos estudiantes tenían que ponerse de pie para escuchar. Por curiosidad, pensé en colarme en una de sus clases durante mi tiempo libre. Desafortunadamente, el día que elegí, su clase había sido intercambiada con la de otro profesor. No me enteré hasta que fue demasiado tarde. Sentada en un rincón interior junto a la ventana, me di cuenta de que intentar irme solo llamaría la atención, ya que levantarme interrumpiría a una gran parte de los estudiantes a mi alrededor. Dudé durante media clase antes de enviarle un mensaje a Ryan. Quería asistir a tu clase, pero parece que me inscribí en la equivocada. ¿Qué debo hacer ahora? Justo cuando envié el mensaje, el profesor inesperadamente me llamó para responder una pregunta. Me quedé mirando el problema de geología en la pizarra,
sin entender nada. Respiré hondo y estaba a punto de disculparme y admitir que había entrado en la clase equivocada cuando un suave golpeteo detrás de mí me dio la respuesta. Sin pensarlo, la repetí y acerté. Al volver a sentarme, mi teléfono vibró. Ryan aún no había respondido. Pensando en la ayuda del estudiante que estaba detrás de mí, me giré para darle las gracias, solo para encontrarme con un rostro familiar. Ryan estaba sentado informalmente, vestido con una sudadera negra con la capucha ligeramente subida. Su flequillo le caía sobre las cejas. Por un breve instante, sentí como si estuviera viendo al Ryan de hacía 8 años. Rápidamente me giré, fingiendo no haberme dado cuenta. Un momento después, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Te vi entrar en esta aula. Tenía curiosidad por saber qué tipo de clase podría interesar tanto a una doctora como para asistir ella misma. Encima de su mensaje estaba el que le había enviado antes. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Así que resulta que esta es mi clase. No pude evitar sonreír. Durante los 6 años que habíamos estado separados, la personalidad de Ryan parecía haber cambiado un poco. Seguía teniendo esa actitud fría y distante, pero ahora parecía algo menos contenido. Desde entonces, mi relación con Ryan volvió a ser como era 6 años atrás, aunque con una dinámica nueva e inexplicable. Al principio no lograba identificar qué era diferente, hasta que un día fui a visitarlo a la universidad y escuché una conversación. Uno de sus colegas, aparentemente frustrado por el amor, suspiró y le preguntó, «Profesor Ryan, ¿cómo hago para que se dé cuenta de que me gusta?» Tras una pausa, añadió, pero usted no entendería el dolor del amor no correspondido. Usted no tiene ese tipo de problemas, ¿verdad? Ryan no respondió. El colega insistió, dígame, ¿ha rechazado a tantas personas porque ya le gusta a alguien? Conteniendo la respiración, lo oí responder suavemente con una sola palabra, sí. No lo interrumpí. En silencio, me di la vuelta y me fui. 6 años son suficientes para que muchas cosas cambien. Tenía que admitir que me gustaba Ryan. No podía precisar cuándo el sentimiento pasó de querer compensar lo que había perdido a convertirse en afecto romántico, pero en ese momento, sabiendo que no habría resultado, opté por reprimirlo. Durante mucho tiempo después, usé el trabajo y las horas extras como excusas para limitar mis interacciones con él, manteniendo una relación cortés pero distante que duró hasta que Ryan empezó a aparecer en mi consultorio 3 días seguidos. Finalmente, no pude reprimir un pequeño suspiro de exasperación. Ryan, no necesitas venir todos los días, insistí. Respondió con seriedad, me registré y esperé mi turno. Es decir, no necesitas seguir viniendo por algo tan insignificante. Guardó silencio un momento y luego bajó la voz, como si se estuviera conteniendo, en realidad, no vengo por problemas médicos. Antes de que pudiera terminar, un hombre grande y agresivo irrumpió en la habitación. Lo reconocí de inmediato. Era el hombre que recientemente había causado la muerte de su esposa por violencia doméstica tras años de maltrato. Ella había sufrido una sobredosis de medicamentos y, a pesar de los esfuerzos del hospital, había fallecido durante el tratamiento. Él siempre había creído que los médicos eran responsables de la muerte de su esposa y ahora, enfurecido, me apuntó con un cuchillo gritando con furia, «Es tu culpa que mi esposa haya muerto». En el caos que siguió, el hombre fue reducido, pero no antes de que Ryan interviniera. Me protegió y se hizo un corte en el hombro, la herida requirió 10 puntos. Me quedé junto a su cama de hospital, mirando su rostro pálido. Un dolor agudo me subió al pecho y mi voz salió ronca, temblando ligeramente, lo siento. Ya fuera en el pasado o ahora, Ryan siempre parecía salir lastimado por mi culpa. Después de pasar 2 semanas en el hospital, lo llevé a casa. De camino, le sugerí amablemente que contratara a una ama de llaves, podría ayudar a evitar malentendidos. Estaba escribiendo en su teléfono con una mano, pero se detuvo a mitad del mensaje, levantando la cabeza para preguntar, ¿qué malentendidos? El auto quedó en silencio. Una suave brisa entró por la ventana entreabierta, despeinándole el cabello de la frente, y una oleada de emoción recorrió la calma de mi corazón. Mis dedos se apretaron en el volante mientras mantenía la vista fija en la carretera, optando por no responder. Al final,
Se negó a dejar entrar a un extraño en su casa para que lo cuidara, así que asumí la responsabilidad, aunque Brian no necesitaba mucha ayuda. Cada mañana, antes del trabajo, le preparaba el almuerzo y desayunaba con él antes de salir. Por las noches, cenábamos juntos. Con el tiempo, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Una noche no pude rechazar la invitación al cumpleaños de un compañero de trabajo. Antes de ir, llamé a Brian para avisarle que llegaría tarde a casa. De regreso, mi coche se averió y un compañero que vivía cerca se ofreció a llevarme. En cuanto abrí la puerta, un fuerte olor agrio me golpeó. En la mesa, Brian jugueteaba con su comida con expresión tranquila. ¿Qué estás comiendo?, le pregunté. Levantó la vista con tono indiferente. ¿No te das cuenta? Estoy comiendo vinagre. Me acerqué a la mesa y miré su plato. Había pedido dumplings, y el platito que tenía delante estaba rebosante de vinagre. Negué con la cabeza, le preparé unos fideos, abrí la ventana para ventilar la habitación y le advertí con suavidad: no vuelvas a comer así, el olor a vinagre es insoportable. Bajó la mirada y comió los fideos en silencio, sin decir palabra. Al día siguiente, un compañero de Brian vino a visitarlo. Era uno que una vez le había preguntado si salía con alguien. Se despertaban emociones que había intentado enterrar. Brian tenía a alguien que le gustaba. No sabía qué le había dicho su colega, pero su estado de ánimo pareció cambiar sutilmente después. Sentí una punzada de frustración conmigo misma por haberle prestado demasiada atención esa noche durante la cena. Le dije: tu herida está cicatrizando bien, pronto estará completamente curada. Me miró, asintió y dijo suavemente: sí. Después de cenar fui en silencio al baño a prepararle un baño caliente, recordándole que no dejara que el agua tocara los puntos. Pero al salir, resbalé y antes de caer me sujetó y me atrajo hacia él. El rápido latido de nuestros corazones llenó la habitación llena de vapor, y por un momento no pude distinguir cuál latido era más fuerte. Cuando intenté recuperar el equilibrio y apartarme, sus brazos se apretaron alrededor de mi cintura, sujetándome firmemente. La niebla del baño se arremolinaba a nuestro alrededor, y cada punto de contacto entre nosotros parecía arder con calor. Me miró, su expresión era diferente a la habitual. Sus ojos tenían una intensidad turbulenta y su voz era profunda y ronca. Claro, dijo, necesito. Admítelo, ¿qué es?, susurré. Dudó un segundo antes de continuar: siento algo por ti. Mi mente era un caos, mi racionalidad reducida a cenizas por el calor del aire. Instintivamente solté: pero ya dijiste que te gusta a alguien. Antes de que pudiera terminar, se inclinó hacia mí, girándome hacia el espejo del baño. Con una mano escribió una sola palabra en el cristal empañado: sí. Poco después de empezar a salir, por fin hice una pregunta que llevaba mucho tiempo enterrada en mi corazón: ¿por qué no me contactaste durante los 6 años que estuviste en el extranjero? Estaba sentado en el sofá, leyendo una revista de física. ¿Mi pregunta? Me atrajo hacia sí. El tenue aroma amargo, tan suyo, me envolvió mientras su voz profunda respondía: tenía miedo. Antes de que pudiera decir nada, continuó abrazándome con más fuerza. Tenía miedo de volverme incapaz, de no ser suficiente para ti, miedo de que si te buscaba quisiera más, y sobre todo, miedo de que ya te hubieras enamorado de otra persona. Sus palabras despertaron en mí un dolor agridulce en el pecho, y las comisuras de mis ojos ardían con lágrimas contenidas. Lo abracé con fuerza. Abrumada por la emoción, dije: Brian, eres increíble por haber superado tanto y seguir aquí frente a mí. Hubo un momento de silencio antes de que su mano se deslizara por mi cintura. Soltó una risita suave, con voz baja y burlona: Doctora Cla, puedo ser aún más increíble. ¿Quiere verlo usted misma? La atmósfera tierna se rompió al instante. Brian parecía decidido a demostrarlo, una y otra vez, haciendo alarde de sus habilidades. Incluso se detenía a mitad de la frase y me preguntaba: ¿soy increíble? Nunca respondí, y él nunca dejó de preguntar. La primera vez que Brian me llevó a visitar a sus padres fue 6 meses después de que empezáramos nuestra relación. Frente a la lápida me quedé impactada al ver el rostro de la mujer grabado en ella. Era hermosa y elegante,
aunque la enfermedad que la había devastado la había dejado irreconocible. Al final falleció mientras yo estaba a su lado. Ryan dijo en voz baja. Entonces me di cuenta de que mi madre había sido tu médica de cabecera durante mi último año de instituto. Siempre que visitaba a mi madre en el hospital, a menudo veía a una mujer amable en una de las habitaciones. Si mi madre no estaba en su consulta, esperaba en la habitación de esa mujer. Con el tiempo me encariñé con ella. Le cortaba fruta, le hacía grullas de papel y charlaba con ella, pero justo antes de mis exámenes finales falleció. Fue mi primera experiencia enfrentando una enfermedad grave y la muerte. Creo que fue entonces cuando empecé a comprender por qué mis padres, siendo médicos, nunca tenían tiempo para estar conmigo. También por eso terminé eligiendo una carrera. Antes odiaba la medicina. Ingenuamente pensaba que el cáncer era la única enfermedad incurable, pero después de estudiar medicina aprendí que muy pocas enfermedades pueden ser vencidas por completo. Nunca imaginé que fuera la madre de Ryan. De regreso a casa, me apoyé en la ventanilla del coche, observando el paisaje verde que pasaba, y le dije en voz baja, «Conocí a tu madre hace mucho tiempo». Su respuesta fue tranquila, «Lo sé». Mi corazón se aceleró un poco. ¿Me habría visto entonces? Volví a ver a Isen 6 meses después. Una tarde, cuando estaba a punto de salir del trabajo, Ryan me había enviado un mensaje diciendo que llegaría en 10 minutos. Después de cambiarme de ropa, entré en el ascensor y me encontré con Isen. Se veía pálido y demacrado, visiblemente más delgado. Estábamos solos en el ascensor y el silencio era denso. Cuando las puertas se abrieron, salí de la planta baja sin dudarlo, pero justo cuando di un paso adelante, Isen me agarró del brazo. «Cla», dijo en voz baja, con la mirada baja, «¿podemos hablar?». Frunciendo el ceño, me solté de su agarre y respondí fríamente, «Isen, deja de hacernos perder el tiempo». Parecía haber anticipado mi respuesta. Con una sonrisa autocrítica dijo, «Probablemente no me creas, pero en otro camino del destino estuvimos juntos 6 años». No me molesté en responder. Me di la vuelta y me alejé. Su voz bajó aún más, «Lo siento, no fui bueno contigo, por eso te perdí». Mis pasos vacilaron brevemente, pero rápidamente recuperé el ritmo. Afuera del hospital, Ryan me esperaba junto a los macizos de flores. Los cálidos tonos del atardecer lo bañaban con un brillo dorado. Por alguna razón recordé cuando los padres de los estudiantes nos invitaron a cenar por segunda vez. Llegué temprano para agradecerle su preocupación cuando me lesioné. El padre pareció desconcertado y dijo, «Nunca le pedí a Ryan que te visitara. Solo mencioné casualmente por qué no estabas allí». Luego Ryan dijo que tenía que irse a la escuela, y así fue. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando Ryan tomó mi mano, apartando suavemente un mechón de mi cabello que la brisa vespertina había despeinado. Lo colocó detrás de mi oreja. Enlacé mi brazo con el suyo y me apoyé ligeramente en él. Una sensación de calidez inundó mi pecho. Sonriendo, dije, «Ryan». El viento arreció. Perspectiva de Ryan. Epílogo, los rumores en línea no estaban equivocados. Estoy sola en este mundo. Si mi muerte significara salvar a incontables familias, que así fuera. Pero, sinceramente, no soy tan noble como la gente cree. La autopreservación es instintiva. Sin embargo, si alguien a quien quiero estuviera involucrado, no dudaría en dar mi vida por su supervivencia. Después de la explosión, cuando recuperé la conciencia, me encontré atrapado en un cementerio. Al principio, cada año, en el aniversario de mi muerte, las personas que salvé y algunos amigos venían a visitarme. Lo que más escuchaba eran palabras de gratitud y elogios, diciendo que mi muerte había sido significativa. Más tarde, solo venía Claire. Rara vez hablaba. La mayoría de las veces colocaba flores frente a mi lápida, limpiaba los alrededores y luego se sentaba en silencio un rato. Las primeras palabras que escuché fueron el día del aniversario de mi muerte. Para entonces, nadie más venía a visitarme. Bajo la lluvia, ella se paró frente a mi lápida, con la cabeza gacha mientras miraba mi fotografía. Su voz transmitía una promesa solemne, «Ryan, no te preocupes, no te olvidaré». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Nunca pensé que conocerla estaría ligado a mi muerte,
pero si tuviera que volver a empezar, tomaría la misma decisión. Así que, cuando inesperadamente regresé 8 años atrás, 6 años después de mi muerte, hice las paces con mi decisión una vez más. Sabía que ella también había viajado en el tiempo. Comprendí que su cercanía conmigo nacía de la culpa y del deseo de enmendar mis errores, pero eso era suficiente. Era mejor que no haberla conocido nunca, ¿verdad? Los años que pasé solo habían sido insoportablemente largos, mientras que los 2 años que la conocí hicieron que el tiempo pareciera fugaz por primera vez. Si no podía ser su amante, entonces ser alguien a quien nunca olvidaría por el resto de su vida no era una mala alternativa. En realidad, no recuerdo cómo era el culpable ni la matrícula de su coche, pero sí recuerdo que antes de llegar al cruce había tirado varias latas de cerveza por la ventanilla del coche, bebiendo mientras conducía. Esa sería la única pista que tenía para detenerlo antes de que llegara Cla. Cuando lo vi tirar otra lata de cerveza por la ventanilla, toqué la bocina al alcanzarlo inesperadamente. Pareció provocarlo y de repente giró bruscamente hacia una plaza cercana. Aceleré y le bloqueé el paso. Un fugaz pensamiento cruzó por mi mente, aquella película que nunca terminé. Probablemente nunca sabría cómo terminaba. Aquella primavera pedí unos días libres en la escuela para visitar a mi madre en el hospital. La habitación estaba en silencio y ella seguía dormida. Me moví al otro lado de la habitación para sentarme a leer cuando noté un plato de fruta cuidadosamente cortada en la mesilla de noche. Junto a él había una grulla de papel blanca. Antes de que pudiera pensar mucho en ello, mi madre despertó. Su dulce sonrisa iluminó la habitación cuando dijo, «Cla dobló esto para mí».